Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos todos a la tertulia de Interalmería Televisión. Estamos en la campaña de las elecciones municipales y hoy llega el turno del Partido Socialista. Hoy vamos a hablar con un candidato de la lista de las municipales por el Partido Socialista. Se trata de un arquitecto, es un hombre que lleva muchos años en Almería, es natural de Madrid, pero nació en Madrid y lleva más de 35 años en la capital, o sea que más que la Alcazaba, como almeriense. Y por otro lado, pues es un hombre que siempre se ha dedicado a la actividad social en los barrios de Almería, por ejemplo, en la Asociación La Palmera, y ahora es miembro de la Comisión Ejecutiva Municipal del Partido Socialista, en el área de urbanismo, evidentemente que es su materia fundamental. Por eso es arquitecto y se llama Eusebio Villanueva Pleguezuelo. Muy buenas noches, Eusebio. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Todo bien? ¿En la calle? Perfecto. ¿Qué percepción tenéis de cómo va la cosa, la campaña para el PSOE? Muy buena vibración. La verdad es que hay mucha receptividad. La gente está muy bien, coge la información, no tiene ningún... En fin, hay algunos que otros que a lo mejor te molestan, se molestan un poco, te dan algún rechazo, pero muy raramente. En general hay buena acogida y se perciben ganas de participar y ganas de cambiar y en fin. Tenemos buenas vibraciones. ¿Como profesional llevas tu actividad aquí en Almería o también en algún otro punto de la geografía nacional? Bueno, yo he sido un poco un rara avis en la profesión. Quiero decir que yo cuando llegué aquí a Almería empecé a dedicarme a la obra pública. Prácticamente no hice nada de privado. Y lo que he hecho de privado ha sido pues viviendas para amigos o cosas así, porque el resto ha sido trabajar para diferentes administraciones como profesional libre. Y luego en una parte más importante quizás ha sido la parte de patrimonio. He estado 10 años en la Alcazaba haciendo trabajos, restaurar iglesias y ahora, por ejemplo, pues acabo de estar en Túnez viendo un yacimiento arqueológico. ¿En Túnez? O sea, en Túnez, sí, con la Universidad de Almería. Y, en fin, siempre he hecho cosas así un poco raras, no habituales. Ya. O sea, que no eres, digamos, un profesional de gabinete, ¿no? De arquitectura. Sí, he tenido durante 25 años un estudio con otros compañeros, pero vamos, pero que nos hemos dedicado casi siempre más a temas de la administración y a obra pública, que era donde a mí me gustaba más, porque me ofrecía más posibilidades creativas y no había las cortapisas del mercado, que ya sabes tú que siempre es más... Claro. Que si el ladrillo está muy caro y hay que poner otra cosa, entonces al final es un poco más coercitivo, ¿no? Vaya. Y es tu primera experiencia, ¿no?, en elecciones. Sí, es mi primera experiencia en elecciones, efectivamente. Aunque en el Partido Socialista lleva ya años, ¿no?, militando. No, llevo año y medio aproximadamente. ¿Año y medio? Sí. Yo entré, al poco de salir Pedro Sánchez, pensé que había estado mucho tiempo dedicado a la labor social en los barrios y en todo esto, y me apetecía dar un paso más y bueno, pues me pareció que Pedro Sánchez ofreció una buena oportunidad con la filosofía que tenía de partido y tal, y entonces pues había tenido contactos evidentemente con el PSOE y con otras formaciones de izquierdas y di el paso y me hablé con Fernando Martínez y le dije, oye, creo que puedo meterme en esto y estoy en disposición de aportar lo que yo pueda, ¿no? Y vas en el número 6. Voy el número 6, sí. Bueno, pues vamos a ver. Ahora nos contarás cosas de tu candidatura y al mismo tiempo también del programa electoral, lógicamente, que tendrá mucha carga, digamos, en el aspecto urbanístico, y sí, sobre todo en la función socioeconómica que tiene, la visión socioeconómica de la provincia de Almería. Muy bien. Y especialmente de la capital, claro. Muy bien. Y nos asiste hoy en la tertulia Óscar Muñoz. Muy buenas noches, Óscar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Encantado de estar aquí otra noche más contigo y bueno, con Eusebio, que no tenía el placer de conocerle. Y nada, pues eso, a debatir un rato sobre las cosas de la ciudad, que ya nos queda poquito de campaña y... En fin, yo creo que tenemos todos ganas, ¿no? Efectivamente. De que termine, que llevamos ya, son muchas elecciones ya seguidas y creo que hay ganas de que termine, así que a ver lo que nos depara el domingo. Bueno, pues hablando del inicio, no en política, pero sí en la actividad social, en el barrio de San Félix, de Los Ángeles, etcétera, donde radica la Asociación La Palmera, donde has tenido actividad. ¿Desde ahí has podido divisar la panorámica socioeconómica de la capital almeriense? ¿Cuáles son los mayores problemas? ¿Hacia dónde se dirige el crecimiento de la ciudad? ¿Dónde están los puntos negros? ¿Cómo lo has valorado eso?
Bueno, vamos a ver. Nosotros, digamos que estamos en una coyuntura a nivel mundial y a nivel de aquí de Almería también, ¿no? En el sentido de que todo el tema del cambio climático que se nos ha venido encima, aunque hemos tratado de mirar para otro lado, pero al final definitivamente está aquí, y eso va a suponer unos cambios muy importantes en las ciudades sobre todo, ¿no? En las ciudades sobre todo. Eso por un lado, y por otro lado, bueno, la ciudad la conozco porque la he pateado mucho, porque he hecho obras prácticamente en cualquier barrio de la ciudad, y porque me he movido, me gusta andar, me gusta moverme, me gusta conocer los sitios, que creo que es la manera de llegar a entenderlos. Entonces, pues la ciudad, el análisis que hacemos, o que yo hago por lo menos de la ciudad, es que es una ciudad que le falta acabarla, le falta rematarla. Almería nace alrededor de la Alcazaba, en el núcleo de la fortificación de la Alcazaba, y empieza a expandirse hacia Levante tradicionalmente, y va creando pues una primera expansión con la parte del paseo, luego coloniza la Rambla, y ahora estamos en la avenida del Mediterráneo, que puede ser como el nuevo eje de la ciudad, ¿no? Y siempre ha habido una expansión hacia Levante, pero no hemos llegado a rematar la ciudad por la zona noroeste. Tenemos toda una serie de barrios que están situados en esa corona noroeste, que han sido tradicionalmente barrios pobres, barrios marginales, barrios en fondo de saco, donde no ha llegado el urbanismo, no ha llegado la planificación, y ha llegado el momento que creo que tenemos que acabar de cerrar la ciudad en todos sus aspectos, y en esa parte fundamentalmente, porque no podemos seguir creciendo indefinidamente en una sola dirección si no acabamos de conformar el espacio urbano. Y eso es un aspecto muy importante. Sí, hombre, es cierto que la zona de origen de la ciudad, la zona de la Alcazaba y la expansión hacia el levante de la ciudad, pues lógicamente pues, digamos que no ha avanzado en el mismo sentido o al mismo ritmo en todas las zonas de la ciudad, y coincido contigo en que esos barrios necesitan de una mejora, de un empujón para ponernos al nivel de otras zonas de Almería. Sí que es verdad que creo, además, hoy es un día... Ahora que saca el tema de esta zona, creo que es un día para congratularse, porque la consejera hoy ha anunciado precisamente para la Alcazaba una inversión cercana a los 2 millones de euros para revitalizar toda esa zona, que se une además a las inversiones ya previstas por el ayuntamiento. O sea que, coincidiendo contigo en que efectivamente determinados barrios de la ciudad necesitan de una inversión fuerte, ¿no? Pues en el día de hoy, por ejemplo, esa inversión se ha anunciado, por ejemplo, para la zona de la Alcazaba. Además, ha sido hoy cuando efectivamente también se ha puesto, digamos, la primera piedra de lo que va a ser la gestión conjunta por parte también del ayuntamiento de la Alcazaba. Una cuestión que hemos hablado aquí muchas veces en la tertulia, ¿no? El cómo era posible que el monumento más importante que tenemos en esta ciudad al final dependiese exclusivamente de la Junta de Andalucía, y hoy la consejera ha anunciado la creación o el embrión de lo que sería un patronato parecido al que gestiona la Alhambra, claro, para que la ciudad, para que el ayuntamiento de la capital pues tenga algo que decir en la gestión de ese monumento. Entonces, creo que efectivamente sí que hacen falta más inversiones, pero creo que esta corporación ha llevado a cabo un esfuerzo notable, ha asentado las bases de un cambio radical en todo el entorno de la Alcazaba, y hoy además la consejera ha venido a apuntillar esa mejora, con lo cual creo que efectivamente esa necesidad de cierta manera se está llevando a cabo se está supliendo por las administraciones local y andaluza, y se están haciendo mejoras muy importantes. Creo que coincidirás conmigo en que esas mejoras bienvenidas son, y esas inversiones bienvenidas son. Evidentemente son bienvenidas. Vamos a ver, la Alcazaba lo que hay que hacer es investigar, estudiar y meterle conocimiento científico. Si no hacemos eso, será un monumento más o menos bonito, más o menos bello, más o menos evocador, pero no tendrá chicha por debajo. Lo del patronato que ha anunciado la consejera es una cosa que se venía hablando también hace tiempo, a semejanza de Granada y tal y cual. Pero realmente, en los 10 años que yo estuve en la Alcazaba con Ángela Suárez al frente, fue la época en la cual más investigación y más trabajo se hizo para poner el monumento realmente en un sitio donde tuviera un valor, no simplemente por el hecho de ser una ruina, ¿no? O sea, que no vale de nada simplemente decir, me voy a meter 1 millón de euros, pero si siguen siendo aquello unas piedras inconexas y no tiene una labor de investigación detrás, junto con la universidad, junto con congresos científicos que se estuvieron haciendo y que se han dejado de hacer, pues al final la Alcazaba, desgraciadamente,
ha sido la excusa perfecta para no hacer nada en muchos barrios del noroeste. Porque además el espacio de protección que tiene por detrás impedía desarrollos, impedía... Una ciudad como Almería, con esos miradores que tiene en la parte alta de la ciudad, en cualquier otro sitio están súper explotados y son unos recursos turísticos de primer orden. Y aquí los tenemos... Sí, pero dejados de la mano de Dios. El problema que ha habido... Lo que quiero decirte, perdona, Óscar, lo que quiero decirte es que simplemente actuar en la Alcazaba, que está bien, porque si además se profundiza en esa labor científica, investigadora, mucho mejor todavía, pero no es ese el problema de la ciudad, en definitiva, y de los barrios que hay en la zona norte. Sí, coincido contigo, pero la administración local llega hasta donde llega a nivel de competencia, es decir, ya el hecho de que se investigue más o menos en relación con el origen, con todo lo que supuso la Alcazaba para la ciudad de Almería, está muy bien y hay que fomentarlo, pero tampoco se le puede exigir a la administración local eso. Hombre, a lo mejor le podemos exigir que no haga cosas tan disparatadas como el mesón gitano, por ejemplo, bueno, que es una herida en el tratamiento, o que no se permitan actuaciones que van en contra del patrimonio, o, sí. Pues hombre, como pueden ser los torreones recubiertos de acero cortén, que es un disparate, o sea, es un disparate. Es decir, yo el otro día lo comentaba... Son actuaciones que lleva a cabo la Junta de Andalucía, precisamente. Si yo no estoy entrando si es uno o otro. Yo he estado 10 años en la Alcazaba y yo te hago el reto de que vayas allí y veas a ver lo que yo he hecho. A ver si lo identificas. Posiblemente no te des cuenta de lo que se ha hecho. Eso yo creo que es el mejor valor que puede tener un arquitecto cuando entra en un monumento. Que no se note lo que ha hecho. Desde luego, que haya un respeto. Pero yo insisto en que era algo palpable por todos los ciudadanos de esta ciudad, que el entorno de la Alcazaba era un auténtico estercolero. De hecho, se ha utilizado como escombrera hasta hace muy poco, se sigue utilizando. Pues no, creo que la primera actuación, y ahí sí que es verdad que es una competencia municipal, también es verdad que no se han hecho otras muchas cosas, precisamente porque también la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Cultura, ha impedido también otras muchas actuaciones. Y esa falta de competencias de la administración local, algo por lo que yo siempre he luchado y he defendido aquí, que la administración local tiene que tener muchísimas más competencias a la hora de gestionar su monumento, porque al final la imagen de Almería no puede depender de una decisión de un señor que está en Sevilla en otras cosas. Y eso, gracias a Dios, con el anuncio de la consejera de la creación de este embrión de patronato para gestionarla, creo que se va a mejorar. Pero insisto, a la administración local hay que exigirle hasta donde llega la administración local. Y en ese sentido creo que el Ayuntamiento de Almería ha hecho un esfuerzo más que notorio, ahora respaldado por la Junta de Andalucía, para poder llevar a cabo una mejora del entorno. Bueno, el entorno lo estamos viendo. Ya de momento la Alcazaba se puede divisar desde algunos puntos que antes era imposible verla, por la construcción abigarrada y desordenada que había. Es que claro, sobre este asunto de la Alcazaba es un asunto muy bonito, pero me trae unos recuerdos que me enfadan mucho, porque dices que llevas 35 años en Almería. Sí. Pues no sé si habría llegado a Almería cuando aquí se aprobó el PERI de la Chanca, que son 30 y tantos años, ya le he perdido la cuenta. Pero hace 30 y tantos años se puso en marcha el PERI de la Chanca. No se hizo el plan de reforma interior, por supuesto que no. Algún día se va a retomar, ya veremos cuándo, etcétera, etcétera. Pero han pasado tantos años sin hacer nada allí. No, se han hecho cosas, pero mal hechas. Pero dice, se hizo, por ejemplo, el mesón gitano, que estéticamente puede gustar o no gustar, o desagradar o agradar. Pero es que también se han hecho aberraciones urbanísticas como, por ejemplo, la que abigarraba más todavía, concentraba y estaba colapsando, digamos, la zona, como eran aquellas construcciones que se hicieron de la cooperativa La Traíña. ¿La recuerdan, no? Sí. Bueno, todo eso, en vez de esclarecer, en vez de aclarar, en vez de poner en valor el monumento y revalorizar el entorno, lo que se ha hecho es cada día empobrecerlo más y además hacerlo más gueto en los últimos años. Ese ha sido el problema. Y claro, yo recuerdo en aquellos tiempos que decíamos, hombre, ¿cómo permite esto el ayuntamiento? Cuando se hicieron aquellas casas y tal que promocionaba La Traíña. No, es que tal, pues, bueno, pues es que había una serie de connotaciones ideológicas, por así decirlo, y bueno, y se permitió, pero no había ninguna necesidad de profundizar en ese tipo de urbanismo, ¿no? Un urbanismo que ahora mismo decimos, ¿cómo es posible que se haya permitido eso? Pues se permitió. Eusebio, tú lo recuerdas, ¿no? En el entorno de la Alcazaba, no solamente La Chanca, tenemos el barrio de San Cristóbal, que es un albaicín en potencia. Sí, ahí un tiene, albaicín ahí en tiene potencia. otro PERI de San Cristóbal. Y
ahí hay una actuación que se podría llevar para adelante, que podría traer unas visiones del cerro y de la muralla que no se tienen actualmente, una muralla, un cerro que hay arriba con unos miradores magníficos. Claro, hay que actuar, ahí hay que actuar, y hay que actuar con servicios sociales, y hay que actuar con la gente, fundamentalmente. Antes me preguntabas de qué podíamos hablar, yo te decía de la participación. Vamos a ver, cualquier cosa que hagamos aquí, como no contemos con la gente, como no tengamos la complicidad de la gente, no vale para nada. Tú puedes poner una ordenanza de limpieza estupenda, pero si la gente no respeta o no tiene cariño por lo que y no lo cuida, al final, si no lo interioriza como suyo, no hemos hecho nada. Luego, la primera labor es que la gente, que los ciudadanos, que los almerienses se crean el proyecto de ciudad, se crean que eso es un valor para todos, que lo defiendan, que lo asuman como propio, y ahí es un problema de participación. Sí, y de convicción. Y de convicción, y de educación. Por supuesto. Ahí hay una labor triple que se puede hacer perfectamente desde el ayuntamiento. ¿Dónde está el movimiento ciudadano actualmente? ¿Qué asociaciones hay en Almería que funcionen realmente para promover cosas? La Palmera, las de la Chanca y poco más. Desgraciadamente, Pero te lo digo. Asociaciones de vecinos hay. Asociaciones de vecinos, sí, hay en todos los lados. Para hacer unas fiestas patronales y para hacer encaje de bolillo, que está muy bien, pero para reivindicar cosas como el Parque de la Molineta, que hemos reivindicado nosotros durante muchos años, como espacios para la ciudad, para todos, ese es el movimiento que debería haber. Yo creo que esa es la conciencia que tenemos que tratar de promover para conseguir ganar el futuro. Si no, nos vamos a estrellar, Antonio. Sí, yo creo que si por algo se ha caracterizado también el mandato del actual alcalde, precisamente ha sido por eso. Es decir, no ha habido actuación en la ciudad que no haya contado con la opinión, con el recabar opinión de las asociaciones implicadas en determinadas actuaciones. Y es verdad que en eso sí se ha volcado mucho el actual alcalde, en contar con todas las asociaciones cada vez que se ha ido a hacer algo. Se habrá tenido luego más en cuenta, menos en cuenta, porque luego hay una serie de cuestiones jurídicas, etcétera, que lógicamente la opinión de las asociaciones, como de cualquier sector vecinal, pues está muy bien tenerla en cuenta y luego se pueden llevar a cabo o no. Pero lo que no se puede decir es que este ayuntamiento no ha tenido en cuenta la opinión de las asociaciones, la opinión de los vecinos para todas las actuaciones que se han llevado a cabo. Óscar, nosotros como asociación hemos mandado más de 300 escritos al ayuntamiento denunciando y hablando de cosas que pasaban en nuestro barrio. No han contestado a ni uno. A ni uno. O sea, se dice pronto. Ni uno solo. No ha habido contestación de ningún tipo. O sea, perdóname. Sí, no, yo te digo, pero bueno, yo tengo una experiencia directa en mi barrio. Sí, pero que lo mismo que... O sea, que yo entiendo que tú me digas que eso, pero vale, sí, yo me lo puedo creer, pero no lo sé. Es que tenemos los escritos. Vale. Que no han contestado ni uno. O sea, yo creo que es un problema de educación. Si yo te digo algo o te llamo por teléfono, lo normal es que tú me respondas. ¿Y a dónde se dirigen esos escritos? Al ayuntamiento, a todas las concejalías, a todas. Sí, a todos los organismos, a donde compete en cada caso. No han respondido a nada. De verdad es vergonzoso. Y las 2 visitas que ha hecho el alcalde por el barrio, muy buena presencia, muy amable, muy caballeroso, muy tal, pero luego nada. Perdóname, esa es mi experiencia. Sí, entonces, bueno, yo lo cierto es que, vamos, yo me limito a la prensa. Es decir, es prácticamente raro el día que uno no abre el periódico y ve que la actual corporación, en concreto el alcalde, está día sí día no reunido con todas las asociaciones de vecinos de Almería Capital. Que se reúna, pero luego sale algo de toda esa reunión. Pues claro. Lógicamente, es decir, ya creo que es un paso el hecho de que la administración escuche al ciudadano, que no siempre se ha hecho. El hecho de que la administración escuche al ciudadano ya es un paso muy importante. ¿Pero cómo que eso es un paso? Perdóname, es una obligación. No, por supuesto. Por supuesto, pero una obligación que no siempre se ha llevado a cabo. Pero a mí eso no me vale. Por supuesto. Eso no justifica. No, pero estamos hablando de que se ha dado ese paso, de que ahora mismo el ayuntamiento no da un paso, no hay actuación del ayuntamiento que no cuente al menos con un paso previo de recabar la opinión de los vecinos. Y eso podemos comprobarlo todos los días en la prensa, como día sí, día también. El alcalde y los concejales están día tras día reuniéndose con todas las asociaciones de vecinos y todas las asociaciones que tienen algo que ver con el desarrollo de esta ciudad. Y esto creo que es justo reconocerlo. Otra cosa será que, bueno, pues de esas reuniones salga una conclusión concreta o una actuación concreta que vaya en la línea de lo que propone la asociación determinada
tal o cual. No, pero perfecto, no pero propone, que no es una propuesta ideológica, es una propuesta de ciudad. Te voy a poner otro ejemplo. Nosotros, como asociación de vecinos, hace 3 años presentamos un plan. En el barrio se habían arreglado calles completas, que se habían cambiado el pavimento, se habían quitado los pocos árboles que había, se habían puesto algunos plumeros pequeñitos, peleábamos porque se pusieran árboles de sombra, en fin, bueno. Entonces hicimos un planteamiento. Vamos a ver, en vez de hacer calles enteras, que al final quedaban islas, vamos a trabajar en los barrios por áreas. Coges un área, entonces nosotros cogimos como primer área el Mercado de Los Ángeles y las calles de alrededor, para dar un tratamiento unitario a todo, y que en vez de ser una calle longitudinal, que luego se quedaba a los laterales sin arreglar. Y le presentamos al ayuntamiento ese planteamiento. ¿Vamos a tener respuesta? Bueno, pero Eusebio, vamos a ver. A mí me gustaría centrarnos en lo que puede ser, y además lo es, como argumento de vuestra campaña electoral y del programa del Partido Socialista, esa muy ambiciosa, porque claro, el otro día decía Antonio Ruano, es que aquí se pretende hacer puerto ciudad solamente, que es el puerto en conexión con la ciudad, pero el Partido Socialista lo que pretende es hacer otro plan mucho más ambicioso, que es desde prácticamente, a ver si recuerdo lo que me dijo, desde San Telmo, ¿no?, hasta Cabo de Gata. Sí. O sea, y coronando la ciudad por la zona norte, etcétera, etcétera. ¿Eso en qué consiste exactamente? Mira, nosotros tenemos aquí, os enseño un planillo para que os hagáis de lo que voy a hablar, para que tengáis una idea, ¿no? Sí. Entonces, nosotros, lo de la conexión que hablábamos de la ronda, que es que va desde la punta del río, llega hasta Torre Cárdenas y hasta llegar a Pescadería, lo que pretendemos ahí es hacer una ronda de circunvalación. ¿Una carretera? Una carretera, calle, que acabe de cerrar la ciudad y sobre todo que tenga una principal virtud, y es quitar tráfico obligatorio que hay actualmente por plaza circular y final de paseo. Ya. Tal y como está estructurada la ciudad, al final de la Rambla, final de paseo, plaza circular, puerto, prácticamente estamos obligados todos a pasar por allí, incluso para movernos de este a oeste de la ciudad. Entonces, por un lado esa ronda y por otro lado el cosido transversal de la ciudad en el sentido este-oeste, ¿vale? Entonces, la actuación en Puerto Ciudad, si no va acompañada de otras medidas previas que vayan dándole más sentido, pues claro, al final acabaremos teniendo el paso de todos los camiones, el paso de todas las mercancías, el paso de todas las personas que van hacia Agua Dulce por ahí obligatoriamente, y entonces la conexión será relativamente difícil, por no decir imposible, con la zona del centro, con tal. Entonces, hay que hacer una serie de medidas complementarias que vayan quitándole presión a la configuración actual que tiene la ciudad, ¿no? Y eso pasa por una estructuración. ¿Qué otra ventaja tiene? Esa comunicación que se puede establecer para salir de la ciudad, que alguien del Zapillo no tenga obligatoriamente que pasar por delante del puerto para ir a llegar a la autovía, o se tenga que ir al aeropuerto, como buscar otra salida para salir. Entonces, esas son medidas dentro de lo que sería el ámbito desde el río hasta tal. La segunda gran actuación sería la carretera del Mamí, que sería una gran descongestión para los tráficos de funcionamiento hacia la ciudad y hacia afuera de la ciudad. Pero eso ya sería, digamos, que en una segunda fase. Sí, nosotros dentro del casco, dentro del ámbito del río hacia la autovía, planteamos que haya mayor transversalidad en dirección este-oeste, que ahora mismo con carretera de ronda, con el ferrocarril, hay una serie de problemas que es complicado hacerlo, y luego esa circunvalación que permita enlazar los barrios, que al final, en definitiva, es que los barrios del noroeste estén comunicados entre sí y fácilmente comunicados con el centro. Es la forma de integrar. Yo, coincidiendo contigo en que efectivamente todo lo que sea facilitar la movilidad entre los barrios, el facilitar que los ciudadanos tengan vías de acceso y de salida de la ciudad mucho más cómodas, yo creo que lo primero que cabe esperar es la aprobación por fin del PGOU. El PGOU que lleva el Partido Popular tratando de aprobar para esta ciudad, lleva bloqueado por parte de la Junta de Andalucía, ha estado bloqueado, ¿cuánto? ¿14, 16 años? Pues por ahí anda. Prácticamente. Entonces, en el 2005 se hace la primera revisión. Claro, entonces, todo esto que se plantea está muy bien, pero, y coincido contigo en que al final el urbanismo es un instrumento para transformar la ciudad. Pero plantear toda una serie de cuestiones como estas, que digo, pueden parecer mejor o peor, más acertadas o no, pero plantear eso sin que por fin se apruebe el Plan General de Ordenación Urbana, que tanto necesita esta ciudad,
me parece un poco atrevido. En este sentido, creo que Almería lleva un retraso, porque todas estas son obras que quizás hayan sido o sean necesarias, pero Almería lleva un retraso de más de 16 años por culpa vamos a decirlo claramente, es decir, ha habido un bloqueo por parte del Partido Socialista a la puesta en marcha de ese PGU que tanto necesita la capital almeriense. Por lo tanto, insisto, me parecen bien cualquier actuación que vaya a favorecer la movilidad de los ciudadanos, bienvenida sea, pero creo que ahora en lo que hay que centrarse es en la aprobación de ese PGU que tantos años ha estado bloqueado por el Partido Socialista. Creo que ha sido una rémora para la ciudad y creo que es justo reconocer que gran parte del retraso en todas estas actuaciones tan necesarias pues probablemente sea responsabilidad del Partido Socialista, creo, o en mi opinión. No, la responsabilidad está de quien empieza a hacer la revisión del plan general. Cuando tú planteas una revisión del plan que estaba funcionando, que todavía no ha agotado el suelo dentro de la revisión del planteamiento que tenía el plan, y tú lo partes de unos planteamientos expansionistas, que fue lo que se hizo en el 2005, con un crecimiento hacia la Vega de allá, con un salto del río por 3 puentes que había que costear con un valor impresionante. Cuando tú estás planteando un urbanismo expansivo, y ese planteamiento, que en el 2007 se viene abajo con la crisis económica, y no lo revisas posteriormente, partes de un análisis equivocado de la situación. Entonces, todas las demás revisiones que se han intentado hacer han tratado de parchear sobre ese análisis inicial que estaba mal hecho. Es decir, ahora lo que hay que hacer es un plan general, estoy de acuerdo, habrá que hacer un documento de planificación que articule la ciudad, pero para eso también está metida la carretera de Ronda que estamos planteando, es donde se hace, en ese plan general. Pero yo te diría más, yo no haría un plan general de ordenación urbana, yo haría un plan general de rehabilitación urbana. Hay que rehabilitar la ciudad desde dentro. Quedan muchos vacíos dentro de la propia ciudad. Tenemos un vacío tremendo en la zona que hay entre Los Molinos y la avenida del Mediterráneo. Ahí hay una bolsa de suelo bestial que habría que desarrollar y poner en valor. Tenemos unos vacíos enormes todavía en toda la zona de la Vega de acá, que no han acabado todavía de construirse. ¿Para qué queremos meter más suelo en carga de algo que no hace falta? Y que lo único que hacemos es incrementar el valor de esos terrenos artificialmente, especular con ellos. Porque el hecho de pasarlos a urbano quiere decir que de valer 2 valen 18. ¿Qué les pasó a los vegueros de la zona de allá? Que de repente tenían unas tierras de cultivo y pasaban a pagar un pastón simplemente porque se habían introducido dentro de un plan general. Entonces, toda la corona noroeste está por desarrollar. Toda esa zona está por desarrollar, está por rehabilitar. Tenemos que hacer la ciudad más compacta todavía, que es bastante dispersa en muchos aspectos. Por eso hablo de rehabilitación urbana, no de plan general de ordenación. Ordenación, rehabilitación. Pero yo enfocaría mucho más en la rehabilitación, que además es una fuente de trabajo a futuro muy importante, con todo el tema del cambio climático, etcétera, etcétera. Lo condicionante orográfico de Almería es que, claro, es una ciudad excéntrica. No ha crecido desde una zona puntual del centro y entonces ha ido extendiéndose radialmente, sino que empezó en los alrededores de la Alcazaba, pero es que la Alcazaba es un punto que no permite expansión por esa orografía. Es que, claro, está pegada al cerro, es que enseguida tenemos también la autovía, a la espalda de la Alcazaba está la autovía. Entonces, claro, es muy difícil. ¿Dónde está el crecimiento más fácil? Evidentemente en La Vega, o en Las Vegas, la Vega de acá, la Vega de allá, en definitiva, Levante. Crecimiento hacia Levante. Por supuesto que en la zona deportiva de los Juegos Mediterráneos, toda esa zona todavía queda por hacer, queda por mucho, ahí mucho terreno. Mucho terreno, claro, que espera su turno, evidentemente. Claro. Y este trazado, según veo aquí, evidentemente es muy interesante. Lo que pasa es que, claro, siempre se presentan cosas parecidas. Yo es que lo recuerdo porque... Aquí hay una pequeña diferencia, son todos los pies de cerro. Exactamente, sí, verdes, como una curva de nivel, ¿no? Con unas zonas verdes que son zonas de mirador que equilibran los espacios verdes de la ciudad, de los cuales desafortunadamente carecemos. Ya. No, si es que lo que pasa, que a mí también me da mucho miedo de meternos en más parques y jardines cuando tenemos el boticario como lo tenemos. No sé si lo recordarás. ¿Viste el boticario el día de la inauguración y a la semana siguiente cómo estaba? Sí, pero... ¿Concibes que un parque...? Pero el boticario está fuera de la ciudad. Lo único que tenemos es el Parque del Andarás y el Parque de las Familias. Claro.
que no es un parque. Ya. Sí, hombre, es un parque que tiene... Es un parque temático, pero no es un parque al uso de los que son parques, espacios grandes donde te puedas perder, donde puedas... Y luego tenemos además un valor histórico magnífico, que es todo el canal de San Indalecio, que le da una potencia tremenda a toda esa zona. Las minas, las balsas, todos los cultivos asociados a eso, las zonas de... No, desde luego, el proyecto es ambicioso, pero siempre que hay una campaña electoral, hay proyectos de este tipo. Yo recuerdo también que había una incluso hasta más, no sé, más lírica, que era el tren de la Bahía, no sé si lo recuerdas. El tren de la Bahía, que era conectar Almería por la Bahía con un tren hasta Cabo de Gata. Por cierto, este proyecto llega hasta la boca del río, ¿no? Sí. Hasta la boca del río, que no era hasta Cabo de Gata, pero bueno, en fin, también es muy ambicioso. Entonces, cuando aquí se hace un proyecto o alguien dice, tengo una idea, enseguida sale, esto es como los chinos, que enseguida te la plagian. ¿Te acuerdas de cuando se hicieron los 3 proyectos para el soterramiento? 3, al unísono. Se hizo el de Gial, el del PSOE y el del PP. 3 proyectos. Al final nos quedamos con ninguno, ¿no? Y a mí me gustaría que concretásemos más las cosas factibles para Almería. No estas grandes cosas que se presentan y después se olvidan. Porque yo estoy seguro que esto no se va a hacer, porque es muy complejo, y sobre todo el trazado que va desde la zona norte de Almería y por la parte oeste, la parte de poniente, es muy complejo, porque la complejidad la da la propia orografía, claro, que es lo que además le confiere singularidad y atractivo. Efectivamente. También. Pero vamos a ver, tienes razón, pero fíjate el análisis que yo hago. Aquí hay una serie de temas redundantes en esta ciudad que han servido un poco como ariete para confrontación política y para tal, los grandes temas. El soterramiento nos iba a solucionar la vida. Ahora el puerto ciudad va a ser la panacea porque nos va a devolver el centro histórico. El AVE cuando llegue, aquí va a venir todo Dios de veraneo. Vamos a hacer un urbanismo de la calle, de a pie, que es lo que creo que tenemos que hacer, que es lo que a la gente le va a servir. Es lo que nosotros llamamos urbanismo de baja intensidad. Evidentemente hay una ordenación general que trata de estructurar la ciudad. Pero las principales políticas que se plantean desde el Partido Socialista es actuar en la calle, en las plazas, en los espacios públicos, en los pasos de cebra, en los semáforos. Sí, esa es la función del ayuntamiento. Las cosas cotidianas, las cosas que le afectan directamente a la gente y que hacen que la ciudad sea amable. Sí, señor. Eso es de lo que estamos incidiendo más. Esa es la función del ayuntamiento. Yo quiero hacer un apunte. Es que es muy sencillo, lo que tiene que hacer el ayuntamiento es muy sencillo y a la vez muy complejo. Y vamos a olvidarnos de los grandes temas, que sirven de distracción para no hacer nada. Exactamente. Pero en eso no estoy de acuerdo por una cuestión que voy a plantear yo aquí. Almería tiene un gravísimo problema respecto a, por ejemplo, zona industrial. Sin un pegón nuevo que libere zona, Almería no tiene suelo industrial. Tenemos la zona de las vías del tren, ese era el siguiente que es la única tema. zona. Es decir, Almería no tiene suelo industrial y eso sin un pego no se puede resolver. Y eso liberaría suelo. Y creo que el hecho de que haya más suelo disponible para vivienda, al final es el mercado el que lo va a regular. No porque haya más suelo disponible va a haber ningún tipo de especulación respecto a la vivienda. Es decir, va a haber un aumento de precios de ese suelo. Pues el Partido Popular... Esa es la traición del sistema español Popular, del urbanismo. Y eso es un dato objetivo que se puede comprobar. El IBI, durante el último gobierno del Partido Popular, ha bajado un 6%. Es decir, no se puede establecer como un mantra, no, es que va a haber más suelo disponible y eso va a encarecer. No, lo que es una realidad es que el IBI, en la última legislatura, ha bajado un 6%. Y eso es un dato objetivo, que ahí está. Por lo tanto, a la hora de afirmar determinadas cosas, creo que hay que ser mucho más cuidadoso. Almería, más allá de que efectivamente, claro que Almería necesita continuar con la labor de mejora de los barrios, de mejora de todas las pequeñas dotaciones que hacen mejor la vida de los ciudadanos a diario, pero no podemos olvidar que Almería es una gran ciudad, es una de las 20 ciudades más grandes de España, es una ciudad que necesita dotarse de infraestructura. Es una ciudad que necesita liberar suelo, necesita más zona industrial que no tiene. Insisto, eso sin un PGU no se puede llevar a cabo. Por lo tanto, por supuesto que hay que seguir con la mejora de los barrios, cosa que se está haciendo porque la inversión que se ha hecho durante el último año en mejora de los barrios, nunca ha tenido el Ayuntamiento de Almería mayor inversión en los barrios que en estos últimos años. Pero creo que eso no lo podemos
desgajar como si fuese una cuestión aparte o algo que no tiene nada que ver con el crecimiento a gran escala de la ciudad. Por supuesto que hay que plantearlo y por supuesto que es necesario, porque además el hecho de que no haya, por ejemplo, una zona industrial o que la zona industrial ahora mismo esté engullida por el crecimiento de la ciudad supone problemas de tráfico, supone problemas de transporte de mercancías dentro de la ciudad, y creo que es importante afrontar esto. Por lo tanto, creo que es muy importante, insisto, que se lleve a cabo la aprobación de un nuevo plan general de ordenación urbana con carácter urgente. Y, insisto, que haya más suelo disponible en ningún caso supone que vaya a haber un mayor incremento del valor del suelo, un mayor coste para el ciudadano, porque la realidad es que este ayuntamiento ha bajado un 6% el IBI durante la última. Yo no he hablado de mayor coste para el ciudadano. He hablado de revalorización de unos terrenos de forma artificial. Sí, pero bueno, si tú te compras esta pluma y yo implemente, por el hecho de que la tengo yo, vale el doble, sin ningún valor añadido, sin haberle puesto nada, eso es lo que se llama especulación. Pero bueno, independientemente de eso, yo me gustaría que se concretase esa especulación en qué se ha Te voy a responder. Para hacer un plan general, primero hay que hacer un buen análisis de la situación actual, cosa que no se ha hecho. Segunda cuestión, estamos hablando del término municipal de Almería, que es un concepto artificial en el territorio, porque la línea que va por el norte, por encima de Torre Cárdenas, no responde a nada, es simplemente porque ahí acaba uno y empieza Viator y empieza Huércal. Nosotros pertenecemos a una gran conurbación urbana, que es como se suele llamar, que es todo el Bajo Andarás. Y las zonas industriales que no hay aquí están en Viator, están en otro lado. Y los hospitales que no hay en Viator están en Torre Cárdenas. Es decir, hay que planificar desde un punto de vista territorial mucho más amplio que el término municipal. Porque si no, te estás equivocando. Eso por supuesto que hay que planificar de una manera mucho más. Lo suyo sería hacer un plan subregional de toda la zona para poder ver las infraestructuras que hacen falta, lo que es necesario. Pero estamos hablando de una competencia municipal, es decir, el ayuntamiento no. Pero no es el problema del suelo industrial. No puede resolver un problema o no puede derivar su problema de suelo industrial a Huércal de Almería ni a Viator. Almería tiene que resolver sus problemas y tiene sus instrumentos para ello. Está supliendo esa falta de espacio industrial que dices tú que hay aquí en Almería. Pero bueno, ¿por qué se está dando en otro sitio? Pero bueno, ¿por qué el ayuntamiento, por qué el municipio de Almería no puede tener suelo industrial? ¿Por qué se tiene que ir a Huércal? Porque a lo mejor tiene que primero organizar la ciudad por dentro. Evidentemente. ¿Qué es lo que le falta? Pues por eso hace falta un plan general de ordenación urbana que libere suelo y que destine nuevo suelo. No hace falta liberar suelo, Óscar. Es que no hace falta liberar suelo. No hace falta liberar suelo. Es que con el plan general urbano actual no hay suelo para ampliar la zona industrial. Hay que ordenar el suelo que hay y el que está todavía sin construir. Hay que acabar de construir las zonas que están despobladas. Hay que acabar de conectar cosas. Dices tú que hay infraestructuras en los barrios. ¿Qué infraestructuras hay? La inversión. ¿Dónde están las dotaciones públicas en los barrios? La inversión que se ha hecho o vivimos en barrios diferentes, yo no lo sé. La inversión que se ha hecho en los últimos años en mejora de asfaltado, dotaciones, parques, no sé, accesibilidad de playas. ¿Qué parques? Perdona. El parque de las familias. Cuando me refiero a parques, plazas. Todo eso, alumbrado. Es decir, el gasto que ha hecho, la inversión que ha hecho el ayuntamiento en estos últimos años, nunca ha alcanzado el ayuntamiento, y si no te invito a que otro día venga y me traiga datos de la inversión que ha hecho la administración local cuando ha gobernado aquí el Partido Socialista, datos de si se ha invertido más que ahora en dotación urbana. Y te puedo asegurar que no. Hace 16 años que la administración socialista, los grupos socialistas no están en el ayuntamiento. Cuando estuvo allí, se hizo la Rambla, o se propuso la Rambla, se trajo el agua, hay una serie de logros que modernizaron la ciudad. Porque vamos a hablar de cómo estaba antes la Rambla, ¿no? Cómo era una barrera. Por supuesto que todos los ayuntamientos han mejorado la ciudad. Faltaría más que llegue una administración local y no mejore la ciudad. Sinceramente, la inversión que tú hablas yo no la veo. No la veo en los barrios, no la veo en el día a día. Pues están los presupuestos. Hombre, y no la veo en la gente. Hombre, la inversión, si hablamos de inversión que no se lleva a cabo, podemos hablar de la Junta de Andalucía, que por ejemplo hoy salía en la prensa que a nivel de infraestructura ha gastado el 44% del presupuesto que tenía. Es decir, la Junta de Andalucía con el gobierno socialista ha dejado de gastar el 60% del dinero que había presupuestado para infraestructura. Es decir, hombre, claro que no, el hecho de que en un presupuesto aparezca una determinada partida para una determinada cuestión no significa que luego se lleve a cabo, pero la realidad... estamos hablando de Almería, ¿no? No, pero estamos hablando... No lo sé. No, pero como me dices que no se lleva a cabo... No, lo que te quiero decir es que yo no veo esa inversión en Almería. Pues yo invito al Partido Socialista a que... O sea, ¿cómo que no se ha hecho? ¿Cuándo se ha hecho más inversión que ahora? El problema de los barrios, de ese argumento,
que es muy utilizado, y últimamente más, es un argumento que yo que sé, sirve de mantra y sirve de comodín para todo. Yo, vamos, la percepción que tengo de algunos partidos políticos es que quieren que los barrios sean pequeñas ciudades. O sea, un barrio, por ejemplo, el barrio de Los Ángeles, que tenga su parque, que tenga su biblioteca pública, que tenga su estadio de fútbol, que tenga su polideportivo, que tenga todo, todas las dotaciones, y luego te vas al otro barrio de al lado, te vas a Los Molinos, y que también tenga lo mismo. Y te vas después a Pescadería y que tenga lo mismo. Y dices, pero bueno, vamos a ver. Es que luego criticamos que todas las capitales o que todas las ciudades y todos los pueblos tengan universidad y aeropuertos. Y que todos los pueblos tengan su polideportivo y que tengan no sé qué, no sé cuál. Bueno, las ciudades no tienen por qué ser cada barrio como una mini ciudad en cuanto a dotación. Puede haber una gran biblioteca pública que está en la ciudad, pero que no está en todos los barrios, porque esa dispersión al final lo que produce es que haya, pues eso, que un quiero y no puedo, porque si quieres tener una gran biblioteca pública, tiene que ser la gran biblioteca pública de la ciudad, no diversas bibliotecas públicas, porque los barrios, para que no se ofendan, han de tener cada uno su biblioteca pública. No es que no es una cuestión de ofensa, es una cuestión de tener un espacio de estudio pequeño. Y en el barrio de Los Ángeles lo hay. Al lado del mercado hay una pequeña biblioteca que funciona muy bien para la gente del barrio que quiere ir allí pues a estudiar o a ver el periódico o a echar un ojo a 4 libros que pueda haber. No tiene por qué haber una gran biblioteca. Y tiene que haber pequeñas plazas. ¿Qué espacios libres hay en el barrio de Los Ángeles? ¿Cuál? El 28 de octubre, el 28 de febrero, no sé cómo se llama, la que está encima de los Alpes y la que está al lado del mercado. No hay más. No hay más. Es que las calles en el barrio de Los Ángeles son callejitas muy estrechas. ¿Pero por qué? Quiero decir, habrá que buscar campo verde, campo gris. Habrá que buscar ese esponjamiento del barrio. ¿Dónde van los abuelos del barrio de Los Ángeles? ¿Tienen algún centro de mayores para ir a echar un rato de tertulia? No lo hay. ¿Dónde va la juventud? ¿No tiene la asociación? La asociación tiene unos locales de asociación que hacen muchas actividades, pero no está recogiendo a los ancianos que antes estaban en una cosa que tenía Unicaja, que lo cerraron y que se acabó. ¿Dónde van los chavales que están en la calle, que puedan reunirse a jugar o a tener una actividad lúdica? Si a mí me parece muy bien todo eso. No estamos hablando de unas grandes dotaciones. Es más, es mejor que haya pequeñas dotaciones, pero que las haya. Y es que no las hay. Yo, mira, Eusebio, coincido contigo en que si al final en todos los barrios hay una biblioteca... Tenemos que hacer una pausa para la publicidad. Nada, 2 segundos. Yo coincido contigo en que si en todos los barrios puede haber una pequeña biblioteca, puede haber determinados servicios, bienvenidos sean. Claro. Bienvenidos sean, por supuesto, en eso coincido siempre contigo. Ahora, determinados barrios en los que la planificación se hizo en los años 60, 70, que es que no se puede hacer otra cosa. A todos nos gustaría que en el Zapillo hubiese muchos espacios verdes y fuese un sitio mucho más abierto, que estar mirando al mar, pero es que como no tenemos allí la mitad de los edificios que hay, no se pueden hacer. Por lo tanto, al final hay que ser realista con lo que... No hace falta tirar la mitad de los edificios. A lo mejor hay que poner alrededor del estadio se llama de la Juventud, que hay unas aceras tremendas de grandes, a lo mejor hay que poner unos cuantos alcorques y unos cuantos árboles de deporte. Ya tienes un pequeño espacio verde. No que cogemos, arrancamos los árboles de las calles y asfaltamos el alcorque. Date una vuelta por la ciudad y los verás. Es que el problema, ¿sabéis cuál es el problema? Y ya nos vamos a publicidad. Sí. El problema es que hay mucha gente que no para de llamar al ayuntamiento para ver si le quitan o le podan el árbol que se le está metiendo en el comedor. ¿Que lo poden? Es que muchas veces la proyección que se ha hecho ha sido de poner alcorque en aceras más o menos estrechitas. Y entonces, claro, cuando crece el árbol y tiene soporte, se le meten las ramas dentro de la casa. Se poda y se acabó. Si es que eso no es el mayor problema. Y entonces, cuando alguien protesta porque le molesta un árbol si le hacen caso, pero cuando alguien protesta para que le pongan un árbol no se hace caso, vamos a ir a las dos direcciones, ¿no? Por eso, lo mismo, ese árbol ahí no tiene sentido. Bueno, pero hay soluciones para eso. Nosotros hemos dado soluciones en nuestro barrio. En vez de colocarlos en unas aceras estrechas, ponlos en la banda de aparcamiento. Sombrea la calle. Sí, la sombra en Almería es... Bueno, ahora seguimos. Muy bien. Venga, vamos a hacer ese breve paréntesis para la publicidad y enseguida continuamos aquí en la tertulia. Hasta ahora.